Buenas tardes, mi nombre es Eric Reyes Castro, soy alumno del grupo 302 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero y el día de hoy les voy a impartir el tema de coccidioidomicosis. Comenzamos hablando sobre qué es. Esta es una infección normalmente causada por la inhalación de esporas del hongo Coccidioides ignitis o Coccidioides posaraceae. Estas esporas se encuentran en el suelo de ciertas zonas, las llamadas zonas endémicas, e ingresan al aire cuando se perturba el suelo. Esto puede suceder en zonas donde hay obras de construcción o mucho viento, donde se practica la jardinería o la agricultura, o donde las personas andan en bicicleta por caminos de tierra o manejan vehículos todoterreno. Esta infección no se transmite de persona a persona. De hecho, los estados más comunes en los que las personas pueden infectarse son Arizona y California, seguidos por Nevada, Nuevo México, Texas y Utah. ¿Cuáles son las distintas formas y síntomas de esta infección? Cada año, unas 100,000 personas se infectan con las esporas de coccidioides. De esa cantidad, más del 60% nunca desarrolla síntomas o los confunde con una gripe leve que luego desaparece. Si una persona contrae la infección, la gravedad de sus síntomas dependerá de dos factores. 1. El tipo de coccidioidomicosis que tenga y 2. La fuerza de su sistema inmunológico. Existen tres formas de coccidioidomicosis. 1. La pulmonar aguda. 2. La pulmonar crónica. Y 3. La diseminada. La forma aguda aparece entre 1 y 3 semanas después de la exposición al hongo y en general esta es leve y desaparece sin necesidad de tratamiento. La forma crónica a veces se desarrolla años después de infectarse por primera vez. Por otro lado, la diseminada es la forma más grave de la enfermedad y representa aproximadamente el 1% de todos los casos en general, a personas con un sistema inmunológico débil o mujeres embarazadas. Esta forma se puede propagar a su sistema nervioso, los huesos, las articulaciones o la piel. Son varios los síntomas que puede experimentar con la coccidioidomicosis, pero como ninguno se observa solamente con esta enfermedad, el diagnóstico puede ser difícil. Los síntomas más comunes son tos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, sarpullido, dolor en las articulaciones y o inflamación. Las formas más severas de la enfermedad pueden causar confusión, rigidez del cuello o fotosensibilidad. Algunas personas tendrán problemas que duren mucho tiempo, como neumonías frecuentes, o tal vez aparezcan manchas en los pulmones que se pueden confundir con cáncer pulmonar o tuberculosis. ¿Quién está en riesgo de desarrollar esta infección? De acuerdo, las personas con mayor riesgo son las que viven en una de las zonas endémicas de coccidioidomicosis o las han visitado recientemente, en especial los ancianos, las personas con sistemas inmunológicos debilitados a causa de una enfermedad pulmonar grave, diabetes, VIH, trasplante de órganos, ya puede ser de riñón, corazón, etc. Embarazo o porque toma ciertos medicamentos, ya sean esteroides o preparados biológicos para las artritis. Estas tienen un riesgo mayor de desarrollar la forma más grave de la enfermedad, así como ciertos grupos étnicos o raciales, por ejemplo, los filipinos y afroamericanos. ¿Cómo se trata esta infección? La mayoría de las personas que presentan síntomas de coccidioidomicosis no necesitan tratamiento porque estos son leves y desaparecen. En cambio, si sus síntomas duran más de 6 semanas, son muy graves o su sistema inmunológico está debilitado, es posible que sí necesite un tratamiento. Este incluye tomar un fármaco antimicótico como fluconazol o itraconazol. Ambos son por vía oral. El plan de tratamiento para las personas con coccidioidomicosis diseminada es diferente para cada una, pero es probable que los traten con anfotericina B, el cual es un medicamento administrado en la vena, seguido por fluconazol durante al menos un año. Si se forman cavidades en el pulmón o abscesos en los huesos o articulaciones, es posible que se necesite una cirugía.
Si se quiere saber qué se puede hacer para evitar contraer la infección por coccidioidomicosis, bueno, es difícil evitar exponerse a las esporas si se vive en el suelo sudoeste de los Estados Unidos o tiene planificado visitarlo. Si su sistema inmunológico es débil, se debería evitar las actividades que perturben el suelo en las zonas endémicas de coccidioidomicosis. Si su ocupación exige que se excave en zonas donde el hongo es endémico, puede ser útil usar una máscara y humedecer el suelo antes de excavar. ¿Cuál es la importancia? Bueno, esta es una infección fúngica que casi siempre se adquiere del medio ambiente y que puede afectar muchas especies de mamíferos y algunos reptiles. El hongo es endémico en suelos de la región suroeste de Estados Unidos, México y algunas partes de Centroamérica y América del Sur. Su distribución es irregular, pero en ciertas zonas clave, por así decirlo, hasta el 60% de la población humana se ha visto infectada. La mayoría de las infecciones son relativamente leves o asintomáticas. Sin embargo, también se desarrolla la enfermedad grave o letal, especialmente en ancianos y en personas inmunodeprimidas. Entre los animales, la coccidioidomicosis es común en perros, que tienen un espectro de enfermedad similar al de los humanos. También se han registrado casos en llamas, primates, gatos, caballos, una variedad de otros mamíferos domésticos o salvajes y algunos reptiles como las serpientes. Como lo dije anteriormente, es causada por hongos dimórficos transmitidos por el suelo, ascomicetos, coccidioides, mitis y coccidiomicosis posadaci. Los mitis y los posadaci difieren en algunas características como la tolerancia al calor y a la sal. Sin embargo, no se han observado diferencias en la patogenicidad. El mitis y el posadaci son saprófitos del suelo que crecen en regiones semiáridas con suelos alcalinos y arenosos. En la forma micelial, que es en forma de mojo, estos organismos pueden crecer bajo condiciones ambientales extremas, incluidas condiciones alcalinas, temperaturas extremas y salinidad alta, que otros organismos no pueden tolerar. No obstante, compiten deficientemente con otros hongos y bacterias del suelo fuera de su nicho usual. Los coccidioides SSP se propagan a través de dos estructuras reproductivas asexuales, que son la artroconidia y las endosporas. La forma de moho que crece en el ambiente produce las artroconidias, que se propagan por el viento. Estas germinan y forman nuevos micelios. Si las condiciones ambientales son adecuadas, las artroconillas también son infecciosas para los humanos y los animales, los cuales son huéspedes accidentales. En la gran mayoría de los casos, las personas o los animales se infectan por inhalación. Las artroconidias también se inoculan directamente en la piel, el hueso u otros tejidos mediante la penetración de objetos, pero para ser poco común. En las yeguas es posible que el aborto coccidioidal se produzca como consecuencia de infecciones ascendentes a través de la vagina. Las artroconidias maduras son extremadamente resistentes a condiciones adversas y pueden sobrevivir por meses o años en el suelo y en el polvo. Dentro del cuerpo, normalmente en los pulmones, las artroconillas se convierten en esférulas. A medida que cada esférula aumenta su tamaño, dentro de ellas se desarrollan endósporas. La esférula eventualmente se rompe y libera las endósporas, que se desarrollan en nuevas esférulas. Las endósporas también pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre o de la linfa, lo cual genera una enfermedad diseminada. Si estas llegan al ambiente, las endósporas pueden formar un moho nuevo. Dentro del cuerpo, normalmente en los pulmones, las artroconillas se convierten en esférulas. A medida que cada esférula aumenta su tamaño, dentro de ellas se desarrollan endósporas. La esférula eventualmente se rompe y libera las endósporas, que se desarrollan en nuevas esférulas. Las endósporas
También pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre o de la linfa, lo cual genera una enfermedad diseminada. Si estas llegan al ambiente, las endósporas pueden formar un moho nuevo. Normalmente, la coccidioidomicosis no se transmite de forma directa entre personas o animales. No obstante, existen excepciones. Una persona se infectó durante la necropsia de un caballo y otra aparentemente se infectó a través de una lesión cutánea mientras se embalsamaba a una persona. Recientemente se registró coccidioidomicosis en un asistente veterinario que había sido mordido por un gato. En estos 3 casos, la infección se adquirió de una persona a un animal con enfermedad diseminada. Rara vez se registró coccidioidomicosis en bebés después del contacto con material infeccioso de la vagina al momento del nacimiento. La transmisión a través de la placenta parece ser extremadamente rara en las personas. Los coccidioides SPP pueden transmitirse a través de órganos trasplantados. Si bien los agentes fúngicos son altamente resistentes a la mayoría de los desinfectantes, los halógenos, los fenólicos y los compuestos de anomio cuaternario han demostrado ser eficaces contra la coccidioides SPP. Las artroconillas son resistentes al calor seco, pero pueden inactivarse mediante calor húmedo a 121 grados Celsius por un mínimo de 15 minutos. El periodo de incubación de una coccidioidomicosis cutánea o pulmonar primaria es, generalmente, de 1 a 3 semanas. La coccidioidomicosis pulmonar crónica o enfermedad diseminada puede producirse meses o años después de la infección inicial. Ahora repasemos sus signos clínicos. Normalmente se ve limitada a las vías respiratorias. En un pequeño porcentaje de casos, los hongos se propagan a otros tejidos desde los pulmones. Excepcionalmente, los coccidioides SPP pueden infectar los tejidos directamente desde el ambiente. Hablemos un poco de la coccidioidomicosis pulmonar primaria. Las infecciones agudas en los pulmones pueden ser asintomáticas o tan leves que son irreconocibles. En casos asintomáticos, la enfermedad con frecuencia es similar a la gripe, con fiebre, a la fatiga, mialgia, dolor de garganta, tos y dolor pleurítico en el pecho. También pueden observarse signos evidentes de neumonía. La enfermedad respiratoria grave con fiebre alta, disnea e hipoxemia es poco común en personas sanas, pero es más frecuente en personas inmunodeprimidas. Esta puede avanzar a síndrome de dificultad respiratoria aguda o inmunoinsuficiencia respiratoria. Aproximadamente del 10 al 50% de los pacientes con enfermedad pulmonar desarrollan lesiones cutáneas. Puede desarrollarse exantema eritematoso macular en las primeras etapas y en las reacciones de hipersensibilidad pueden causar eritema nodoso o eritema multiforme. El eritema nodoso, que se caracteriza por nódulos blandos enrojecidos en las extremidades inferiores, normalmente sugieren que la prognosis es buena. Los casos más leves de coccidioidomicosis pulmonar primaria son autolimitantes y, normalmente, se resuelven en pocas semanas, a pesar de que la fatiga puede persistir por semanas o meses. Los casos graves pueden poner en riesgo la vida. También se ha registrado una afección que simula el choque septicémico y tiene un alto índice de mortalidad. Los nódulos, que generalmente son cavidades de paredes delgadas o solitarias, pueden persistir después de la resolución de la enfermedad pulmonar. Comúnmente son hallazgos incidentales en radiografías de pecho, pero deben distinguirse de la neoplasia y de la tuberculosis o de otras afecciones granulomatosas. Los nódulos y las cavitaciones son normalmente asintomáticos, pero se puede observar tos, dolor de pecho y hemoptisis. También es posible, aunque poco común, que una cavidad próxima a la pleura se rompa y produzca un
hidroneumotórax. Las cavidades pueden persistir por años antes de que se resuelvan. En la coccidiomicosis pulmonar progresiva, los signos clínicos no se resuelven, pero evolucionan a una enfermedad crónica o progresiva. Pueden observarse lesiones nodulares o cavitarias, enfermedad pulmonar cavitaria con fibrosis o diseminación pulmonar miliar. Aun cuando los pulmones están implicados extensivamente, la enfermedad normalmente permanece limitada a las vías respiratorias. La coccidiomicosis diseminada se produce en un pequeño porcentaje de casos y puede desarrollarse semanas, meses o años después de la infección primaria. Normalmente es aguda y puede ser rápidamente letal sin tratamiento, pero también puede progresar más lentamente con periodos de remisión y recurrencia. Los ganglios linfáticos regionales cutáneos, los huesos y las articulaciones se ven mayormente afectados en humanos, pero virtualmente cualquier tejido u órgano, como los órganos viscerales y testículos, pueden estar implicados. Los signos clínicos varían con los tejidos afectados. Cuando el hongo se propaga a la piel, se puede observar una gran variedad de lesiones, como nódulos, pápulas, pústulas, forúnculos, placas verrugosas, abscesos, lesiones granulomatosas o ulceraciones. Generalmente, la cabeza, el cuello y el pecho se ven afectados. Los ganglios linfáticos infectados pueden volverse necróticos y ulcerarse o drenar. La diseminación al sistema musculoesquelético puede tener como consecuencia la osteomielitis, la artritis séptica o la sinovitis. La artritis usualmente afecta a una sola articulación. Generalmente, una articulación que soporta el peso, como las rodillas, pero puede ser migratoria. Cerca de los huesos y de las articulaciones afectadas se pueden producir abscesos subcutáneos y trayectos fistulosos. También pueden aparecer choques septicémicos. En las personas, la diseminación al sistema nervioso central usualmente tiene como consecuencia la meningitis coccidioidal. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y signos de irritación meningia. Es posible que haya deterioro cognitivo o cambios de personalidad, y la inflamación puede producir complicaciones como vasculitis, accidente cerebrovascular o hidrocefalia. Los casos no tratados de meningitis coccidioidal casi siempre terminan en muerte dentro de 2 años. Con menos frecuencia, la diseminación al sistema nervioso central puede producir encefalitis, lesiones ocupadas por masas, abscesos cerebrales o aneurismas. La coccidiomicosis cutánea primaria, consecuencia de la inoculación directa en la piel, es poco frecuente. La lesión inicial puede ser una placa o un nódulo ulcerado. La infección se disemina a lo largo de los vasos linfáticos y puede estar acompañada de linfadenopatía regional. Las lesiones usualmente se sanan espontáneamente en pocas semanas si la persona es inmunocompetente. La osteomielitis puede ser causada por inoculación directa del hueso a partir de un objeto penetrante. Es más probable que la coccidiomicosis sea grave en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos con respuestas inmunes mediadas por células defectuosas. También puede reactivarse una infección previa si la persona se inmunodeprime. Los pacientes con VIH-1 que tienen recuento de células CD4T bajo están en riesgo de sufrir coccidiomicosis diseminada o grave. La enfermedad pulmonar fulminante, que con frecuencia es mortal, es común en este grupo. Los pacientes con inmunodepresión menos grave pueden tener infiltrados pulmonares focales similares a los observados en pacientes inmunodeprimidos, linfadenopatía extratorácica, enfermedad hepática o meningitis. La diseminación a los huesos y a las articulaciones no parece verse afectada en personas infectadas con
VIH-1. El espectro de enfermedad en pacientes con trasplantes de órganos es similar a la coccidiomicosis en personas sanas. Sin embargo, el riesgo de enfermedad diseminada o grave es elevado. Si el organismo se disemina, puede encontrarse en múltiples sitios, además de la piel, los huesos, los ganglios linfáticos y las meninges. Es posible que otros tejidos como lo son el vaso, el sistema genitourinario, las glándulas tiroides, el páncreas, las glándulas adrenales, el cerebro y el órgano trasplantado a veces se ven afectados. Esta infección no se considera transmisible de persona a persona. Sin embargo, los parásitos encontrados en objetos como los apósitos de heridas pueden desarrollar moho que forma artroconiria. La transmisión directa también podría ser posible en casos poco frecuentes. Una infección que aparentemente se transmitió a través de una lesión cutánea ocurrió en una persona que había embalsamado a otra con enfermedad diseminada. Rara vez se han infectado neonatos por contacto con organismos en la vagina de la madre durante el parto. Esta infección puede diagnosticarse mediante la visualización del parásito en secreciones respiratorias, en el fluido pleural, en tejidos o exudados. Rara vez se encuentran organismos en el líquido cefalorraquídeo. En casos de meningitis en el cuerpo, Coccidioides spp forma esférulas, las cuales son estructuras de doble pared que varían ampliamente en abundancia y tamaño. Las esférulas que contienen endósporas permiten confirmar el diagnóstico, mientras que las esferas que no lo contienen permiten realizar un diagnóstico presuntivo de coccidiomicosis. Ocasionalmente, las endósporas libres pueden ser la forma predominante en una muestra y pueden confundirse con la fase de levadura del criptococo, del histoplasma o de la cándida. En casos raros, la coccidioides spp pueden formar hifas en los tejidos o en los alvéolos del pulmón. Estos casos podrían ser mal diagnosticados como carcinoma si no se encuentran las esférulas. Para visualizar el microorganismo se pueden utilizar tinción fluorescente de calzofluor blanco, preparación fresca de hidróxido de potasio, tinción de Grocott a base de metenamina de plata, tinción con ácido periódico o de Schiff o tinción con hematoxilina eosina. En ocasiones se encuentran microorganismos con Giemsa papanicolau o tinciones con musicarmín. La tinción de Gram en general no detecta los coccidioides spp. La coccidiomicosis también puede diagnosticarse mediante el cultivo de muestras de fluidos corporales, exudados o tejidos afectados. La igmitis y la posadasis pueden crecer en la mayoría de los medios fúngicos como el agar sauerkraut, el agar de infusión cerebro-corazón, el agar papadextrosa o papas en escama, con o sin cicloheximida, así como muchos medios utilizados para aislar bacterias. Dado que estos microorganismos no compiten bien con otros hongos o bacterias, las muestras con flora mixta deben colocarse tanto en medios selectivos como no selectivos. En general, las colonias de moho se pueden detectar en 4 a 5 días, pero pueden aparecer incluso a los 16 días. Puede ser difícil reconocer las colonias la primera vez que aparecen, con frecuencia grises y membranosas. Las colonias más viejas en general tienen una textura velluda y variada. Se vuelven color blanco o beige, pero pueden desarrollar otros colores a medida que envejecen. Las hifas son hialinas y sectadas. Las artroconidias no se encuentran en colonias jóvenes, pero se desarrollan a medida que la colonia envejece y pueden usarse para identificación presuntiva. Tienden a presentar forma de tonel con un ancho aproximadamente de 2
a 4 micrómetros. Tienen paredes gruesas y, con frecuencia, múltiples núcleos. Estas, al ser combinadas con serología o con la detección de endósporas dentro de las esférulas en microscopía directa, la presencia de artroconidias sirve de diagnóstico. De lo contrario, la identidad del organismo puede confirmarse con una prueba genética que reconoce las coccidioides SPP, pero no diferencia la coccidioidomicosis ignitis de coccidioidomicosis posadaci. Entre los métodos más antiguos de identificación de colonias, que generalmente ya no se utilizan, se encuentra la inmunodifusión, la propagación de la fase de esférula en medio converse o la inoculación en ratones. Las infecciones por coccidioides SPP son comunes en zonas endémicas. Según la región, entre el 10 y el 70% de la población del suroeste de Estados Unidos ha sido infectada por este organismo. Las personas expuestas a grandes cantidades de polvo tienen mayores índices de infección. Los grupos de riesgo ocupacional incluyen productores agropecuarios, trabajadores de la construcción y arqueólogos. La coccidioidomicosis es estacional y su incidencia llega al máximo en diferentes momentos, en diferentes áreas, en función de los patrones del clima. La cantidad de casos aumenta cuando los periodos húmedos seguidos de una estación seca y ventosa producen un mayor crecimiento del hongo, seguido de la dispersión de las artrósporas a través del viento. La epidemia más importante se produce de forma intermitente y ha sido asociada con grandes terremotos y tormentas de viento. La incidencia de la coccidioidomicosis parece estar en aumento en Estados Unidos, en Arizona. La cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes aumentó de aproximadamente 12 en 1995 a 58 en 2005.